¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos nuevamente con una clase más de panorama bíblico y hoy vamos con la clase número 4. La clase número 4. Déjame bajar un poquito esto. Sí. Ok. Clase número 4 y hoy vamos a ver el libro de Levítico. Es un libro más que nada es para los sacerdotes o levitas, ¿sí? Es todo lo que los mandatos que tiene acerca de para los levitas y es bastante interesante, la verdad es muy interesante y pues vamos a empezar, ¿no? ¿Qué les parece? Bueno, de por sí aquí, déjenme quitarme aquí. Ahí está, ya está, ¿no? La primera diapositiva. Panorama bíblico, clase número 4, es el libro de Levítico y este es el tercer libro de la Biblia y déjame ponerlo aquí otra vez. Ahí estoy otra vez. Sí, es el libro número 4 y en este libro pues mm, podríamos por ejemplo ahí el nombre, ¿no? Como lo conocen en hebreo, bueno, se le llama Vayikra, que es llamó o y él llamó, ¿sí? La cual realmente esta palabra y él llamó o llamó se repite 50 veces en el libro, ¿sí? Y el libro también, o sea, nosotros lo conocemos como Levítico, que es perteneciente a los levitas, ¿sí? Porque se trata esencialmente de un manual religioso para uso exclusivo de los levitas, ¿sí? Acuérdense que eran los sacerdotes encargados del culto y que eran escogidos entre los miembros de la tribu de Leví, y era una atención especial también a la familia de Aarón o los descendientes de Aarón, que fue el primer gran sacerdote, ¿sí? Podríamos decir que el tema central del Levítico es la, eh, la demanda. A ver, espérame, creo que lo puse aquí. Sí, ahí está. Sí, ahí lo puse, ¿no? La demanda de Dios a la santidad y su provisión para la misma, ¿no? Mediante la expiación del pecado por sacrificios y una adoración, ¿sí? Bueno, ahí podríamos decir que hay varias palabras claves. Este, por ejemplo, sacrificio se repite 300 veces, limpio, inmundo 200 veces, santos, santidad o santificar 130 veces, ¿sí? Y pues vemos ahí cómo está mencionada algunas cosas, por ejemplo, cómo está dividido, ¿no? Las secciones y por ejemplo vemos que la manera apropiada para acercarse a un Dios santo, ¿no? Del capítulo 1 al 10, ¿sí? En el capítulo del 1 al 7 se maneja por sacrificios, ¿no? Del 8 y 9 por consagración sacerdotal y el 10 por evitar violación sacerdotal. ¿De acuerdo? El 2, bueno, digamos que la segunda división que podríamos decir ahí sería la manera apropiada de vivir por un pueblo santo. Esto lo vamos a ver lo vemos del capítulo 11 al 22. Es la purificación del 11 al 15, la expiación anual sería del 16 y la separación del pecado, ¿no? Esto sería del 17 al 22. También tenemos la fiesta, este, a, las fiestas apropiadas para una nación santa, ¿sí? Eso lo vemos en el capítulo 23 y al final vemos
más instrucciones a un pueblo santo, ¿sí? Esto lo vemos del 24 al 27. Es aceite, el pan y las provisiones en el 24, el año de reposo de la tierra y el año de jubileo, el 25, promesas y amonestaciones en el capítulo 26 y votos y diezmos en el capítulo 27. Eso es así más o menos a grosso modo cómo está dividido. Que realmente la división central, digamos, se hace en tres partes, pero eso lo veremos un poquito más adelante, ¿sí? Aquí, ok. Se desarrolla justo después de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud, cuando llevan, bueno, Dios los lleva hasta el pie del monte Sinaí y los invitó a una relación de pacto, ¿no? Hace un pacto con ellos, este, y ahí es donde empieza ya, digamos, el libro de Levítico. Eh, Ahora, ellos rápidamente se habían rebelado y quebrantado ese pacto, ¿no? Y Dios quería que su gloriosa presencia viniera ahí y viviera en medio de todo el pueblo de Israel mediante el tabernáculo, ¿sí? Que acuérdense que habíamos dicho que era como un Edén, pero que se podía transportar, ¿no? ¿Sí? Pero el pecado de Israel pues ha dañado esa relación que tenían, ¿sí? Así que al final del libro de Éxodo, ¿sí? Vemos cómo hay ese problema, ¿no? Ahí del pecado que había empezado a separar a Dios del pueblo de Israel. Entonces, Moisés, recuerden que al final del Éxodo, Moisés, a pesar de que habían hecho la tienda y todo, o sea, el tabernáculo, él no puede entrar al tabernáculo porque traía pecado, ¿no? Entonces ahí es donde se crea el libro de Levítico para poder tener esa santificación, para poder estar dentro del tabernáculo, ¿eh? Entonces, recordemos que este es el problema fundamental que dice el Señor llamó a Moisés desde, así empieza, ¿no? Desde la tienda, así que la pregunta, dijéramos, ¿cómo puede Israel en una condición de pecado y egoísmo, pues ser reconocido con este Dios santo, ¿no? O sea, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, de eso se trata precisamente este libro, cómo Dios en su gracia, ¿sí? Está proveyendo de un, perdón, de un camino para un pueblo pecaminoso, ¿sí? O sea, y corrupto, ¿sí? Para que pueda vivir en su santidad eh, que estaba presente ahora en ese momento, ¿no? En el tabernáculo. Eh, o sea, si vemos un momento ahí, pues es importante la idea que Dios es santo, ¿no? Entonces, ¿cómo se podía hacer esta presencia y esta convivencia, esta unión, ¿sí? Que pudiera realizarse entre el pueblo de Israel y Dios, ¿sí? Entonces, la palabra santo significa estar apartado o ser único, ¿sí? Perdón. En la Biblia Dios está apartado de todas las cosas por su rol que es único, ¿no? El espacio alrededor de Dios también es santo, ¿sí? Está lleno de bondad, vida, pureza, justicia. Si se acuerdan que cuando Dios le habla en la zarza, le dice, quítate tus sandalias, que esto es un lugar santo, ¿no? ¿Sí se acuerdan de eso? Entonces, donde está Él, donde está su presencia, es santo. Así que si Israel, que era injusto, pecaminoso y más, quiere vivir en la presencia santa de Dios, ellos también debían volverse santos, y su pecado debe ser pues enfrentado y ser pues
ver la forma de ser quitado ese pecado, ¿no? Entonces lo que vamos a ver ahorita en este libro. El libro tiene un diseño muy simétrico, realmente explora tres partes principales, ¿sí? En que Dios ayuda a Israel para que puedan vivir en presencia de Dios, y las secciones externas son descripciones de, perdón, de rituales que Israel debía practicar, ¿sí? Y practicar para la presencia de Dios dentro del tabernáculo, ¿sí? O sea, cuando él estaba en el tabernáculo, que era cuando estaba en el pueblo de Israel, estaba en la presencia de Dios, ¿sí? Entonces, hay dentro de ese, hay dos secciones dentro de esta parte que se enfocan en la pureza de Israel, y luego justo en el centro digamos, del libro de Levítico hay el ritual clave, que es el día de la expiación, ¿sí? El cual provee unidad dentro de todo el libro, ¿no? O sea, es más o menos en medio del libro, y crea una unidad entre el principio y el final del libro, ¿no? El libro concluye con una breve sección donde Moisés llama a Israel a hacerse fiel, o sea, que sean fieles con el pacto, ¿no? Que no lo quebranten, sino que realmente sean fieles con el pacto para que Dios pueda seguir siendo fieles con ellos, ¿eh? Y aquí está. Ok, entonces vemos las tres divisiones principales, digamos, que se manejan ahí, que son las ofrendas y los sacrificios, el sacerdocio y las fiestas solemnes o santas convocaciones, ¿sí? Vamos a profundizar un poquito en la primera sección, que explora 5 tipos principales de sacrificios rituales, y que debían de llevarse a cabo para la expiación del pecado, ¿sí? Dos de ellos eran maneras de como era la manera como un israelita podía dar las gracias a Dios, ¿sí? Al ofrecerle de vuelta un obsequio simbólico de lo que él de lo que él le había dado, ¿sí? O sea, de lo que había recibido de Dios. Los otros 3 sacrificios eran diferentes maneras de pedir perdón a Dios. Así que aquí el israelita ofrecía la sangre de un animal, ¿sí? Mientras confesaba que su pecado sí, pues había sido malo, y que había provocado, ¿sí?, mal y muerte en el mundo, ¿sí? Un mundo que era bueno porque Dios lo hizo bueno, y que a través de ese mal se había hecho ese cambio en el mundo, ¿no? Entonces era una forma de pedir perdón por el mal que la persona había hecho, y la muerte que estaba causando en ese animal, ¿no? Incluso, entonces, pero Dios, en lugar de destruir a esa persona, pues, bueno, por supuesto que quería perdonarla, ¿no? O sea, eso es normal, ¿no? Así que el animal muere simbólicamente en su lugar, ¿sí? En lugar del israelita o de la persona que iba a sacrificar ese animal para pedir perdón, ¿sí? Y entonces se hace la expiación, lo que significa que cubre el pecado, ¿sí? En ese momento, con esa sangre se cubre el pecado. Recuerden que esa sangre simboliza la sangre de Cristo, ¿sí? De manera que a través de estos rituales, pues los israelitas eran constantemente recordados de la gracia, ¿no?, de Dios, pero también de su justicia y de la severidad, ¿no?, de su propia maldad y de las consecuencias que traían esa maldad del hombre, ¿sí? El segundo grupo de rituales se establecían a través de 7 fiestas anuales.
y cada una de ellas cuenta una parte diferente de la historia sobre la manera en que Dios le redimió de la esclavitud de Egipto y los llevó a través del desierto hacia la tierra prometida, ¿sí? Y al celebrar estas fiestas de manera regular en Israel, o sea, más bien el pueblo de Israel recordaría quién era y qué había hecho Dios por ellos, ¿sí? Ahora, la sección sobre los sacerdotes de Israel, ¿no? Ok, aquí tenemos que Aarón y sus hijos consagrados son consagrados para entrar en la presencia de Dios, ¿sí? En representación pues del pueblo de Israel. Eran el sumo sacerdote, ¿sí? Los sacerdotes que podían entrar, ¿no? en la presencia de Dios. Los sacerdotes eran llamados a tener el nivel más alto de integridad moral y santidad ritual, porque ellos representaban al pueblo delante de Dios, ¿no? Entonces tenían que tener una, una moralidad más elevada, pero también representaban a Dios delante del pueblo, ¿sí? Entonces estaban tenían más comprometidos aún, ¿no? ¿Sí? Entonces también descubrimos que por qué la santidad de los sacerdotes importaba tanto, ¿no? en esa primera sección, debido a que no solo eran representantes del pueblo, sino que también eran representantes de Dios ante el pueblo, ¿sí? Entonces, lógicamente tenían que ser moralmente y ser aceptos a Dios, ¿no? O sea, tener más moralidad para que también si ellos se acercaban, por ejemplo, vamos a ver el caso, ¿no? de dos de los hijos de, de Aarón. Ellos entran como si nada en la presencia de Dios y van y quieren hacer un incenso ahí de una forma de la cual Dios no había dado esa forma de hacerlo. O sea, lo estaban haciendo según sus criterios, no los criterios de Dios. Entonces en ese momento cae fuego del cielo y los mata, ¿sí? Entonces ellos tenían que tener una santidad mucho mayor y tenían que digamos que ser expertos en hacer las cosas conforme Dios lo había mandado. Tenían que hacerlo en una forma en la que se las había instruido y no podían ni a un lado ni a otro, ¿no? O sea, tenía que ser tal cual Dios se los había dicho, ¿sí? Por eso este libro es para que los rituales y todo lo que se tenía que hacer se hiciera conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Así que es importante que los sacerdotes de Israel sean santos y también que todo el pueblo de Israel se santificara, ¿sí? Sobre esto se trata la sección, digamos, de capítulo 11 al 15, ¿no? Que trata de la pureza ritual requerida de todos los israelitas, ¿sí? Y luego los capítulos de 18 al 20 trataban de la pureza moral del pueblo, o sea, de la pureza moral que el pueblo debía de tener, ¿sí? Estos conceptos son los que están por debajo de este o sea, de este lenguaje que ahí nos está tratando, o sea, en estos capítulos, de lo que es la pureza y la impureza, ¿no? Ahí nos está diciendo, esto, si tocas esto, tienes que estar tantos días o tantas semanas, o sea, ahí en eso en esos capítulos se va mostrando todo eso, esa sección, ¿no? Esa parte de la pureza y de la impureza, ¿no? Nos dicen qué es puro y qué no es puro, ¿eh? Debido a que Dios es santo y apartado, los israelitas pues deben de estar en santidad cuando entran en la presencia de Dios. Esto se conocía como estar limpio o impuro. Perdón, limpio o puro. Pero es que la otra sección me brinqué. La presencia de Dios estaba incluida para todo aquel que no estuviera en una condición
de santidad no es, o sea, es lo que les decía, ¿no? No estar en santidad era inmundo o impuro, ¿sí? Estar en santidad era limpio, puro. Estar no en santidad, no estar en santidad era inmundo, impuro, ¿sí? Ahora, una realita podía volverse impuro de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, tener enfermedades de la piel, este, tocar moho, tocar hongos, un cadáver, no sé, tener contacto con fluidos corporales reproductivos, digámoslo así. O sea, infinidad de cosas, ¿no? Con lo que ellos podían volverse impuros, ¿sí? O la mujer cuando estaba menstruando, en ese momento estaba impura, este, bueno, infinidad de cosas, ¿no? Entonces, para cada una de estas cosas tenían su forma de purificarse, ¿sí? Para esta gente todos estos elementos estaban asociados a la mortalidad, ¿no? Con la pérdida de la vida o lo que nos lleva al simbolismo central de las instrucciones, ¿no? Que, que te vuelves impuro cuando te contaminas al tocar la muerte, digamos, ¿no? Sí, más o menos, ¿no? O sea, eh, eh, la muerte es lo opuesto a la vida, ¿no? Dios es santo, o digamos que la muerte también es o lo opuesto a lo santo, ¿sí? A la santidad, ¿sí? Entonces, Dios es santo, ¿sí? Y por esencia también Dios es vida. Entonces, al pecar, estar inmundo, estar impuro, estabas en lugar de estar en santidad y estar en vida, estabas impuro y estabas en la muerte, ¿no? Esto es como lo ellos veían esa parte, ¿no? Del estar impuro es como estar muerto, ¿eh? Esto no sé, digamos que es la clave, ¿no? Simplemente ser impuro no era malo o pecaminoso, ¿no? Tocar esta clase de cosas era algo normal en la vida diaria, ¿no? O sea, muchas veces sin querer o sin o porque pues trabajaban en eso, ¿no? No sé, infinidad de cosas, pues era algo que normalmente lo hacían, ¿sí? Pero era una impureza de un estado temporal, ¿no? Duraba 1 o 2 semanas y luego se eliminaba esa impureza, ¿sí? Lo que estaba mal o era pecaminoso era entrar en la presencia de Dios llevando estos símbolos de muerte o impureza sobre el cuerpo, ¿no? Porque eso te causaba la muerte delante de Dios, ¿de acuerdo? Acordémonos que el pecado es muerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pecado nos aparta de Dios, es la muerte delante de Dios. Entonces nosotros debemos de estar en santidad para que Dios no nos vea con pecado a través de la sangre de Cristo, ¿sí? Por eso debemos de tener esa santidad también. O sea, no pecaremos porque quiero pegar y ya soy salvo y ya por eso puedo pegar, no. O sea, ¿qué nos dice Pablo, no? O sea, que seguiremos pecando para que haya más gracia, no. O sea, una vez que eres santo debes de purificarse, ¿sí? Ni ser más santo, tienes que estar en santidad, buscar la santidad, no el pecado, ¿sí? Ahora, la última forma de volverse impuro era el comer ciertos animales y las leyes de comida kosher, ¿sí? Eh, ciertos tipos de alimentos que están precisamente en esa sección. Y entonces te dice qué es lo que podían comer y qué no podían comer, ¿no? O sea, el cerdo, ya ven que el cerdo y la sangre molida y todo esto, la moronga y todas esas cosas, no se podían comer, ¿sí? La sangre no se puede comer. Es más, uh, aún en el concilio de Jerusalén del año 15, recuerdan que para los gentiles una de las cosas era esa, ¿no? O sea, no comer sangre,
¿sí? Eso no lo debemos de comer nosotros, ¿sí? Como gentiles, ¿eh? Era una de las cosas que no se podían hacer, que era comer sangre, eso no se puede comer, ¿sí? Entonces, si vamos a hacer las cosas como es, no podemos comer algo que sea relacionado con sangre, no se puede, ¿sí? ¿De acuerdo? O sea, la moronga, como nosotros la conocemos, que es pues sí, es la sangre cocida y eso, no se puede comer, ¿de acuerdo? Si es que, lo siento, hermanos. Han existido muchas teorías sobre por qué ciertos animales se consideraban impuros o prohibidos, ¿no? Para la comida no sé, pues muchas dicen que era para promover la higiene o para evitar tabúes culturales. El texto simplemente no lo especifica, ¿no? Solo, siempre sencillamente dice esto lo pueden comer, esto no lo pueden comer, punto. ¿Sí? Entonces, como grupo de simbolismos culturales que le recuerdan a Israel, ¿no? O sea, la santidad de Dios debe abarcar todas las áreas de la vida, no solo la espiritual o la... No, todas las áreas de nuestra vida, incluso lo que comemos. La sección correspondiente de aquí en adelante trata de la pureza moral de Israel. O sea, los israelitas eran llamados a vivir en forma diferente a los cananeos, ¿no? O sea, en los lugares que estaban viviendo en ese momento. Bueno, o no solo en ese momento, ¿no? En donde, más bien, las naciones que estaban alrededor, ¿sí? Debían de ver que ellos vivían diferente, ¿sí? Entonces, son llamados a eso, ¿no? A vivir diferentes al resto de las naciones, ¿sí? Y debían cuidar del pobre en lugar de ignorarlo, debían de tener un alto nivel de integridad sexual y debían promover la justicia a través de toda su tierra, ¿sí? O sea, de todo el pueblo de Israel, ¿sí? Ahora, aquí, espérame, ay, ya me quedé. Ay, perdón, hermano, se me fue. Pues, no, ahí está. Aún no ha llegado. No, no. Mejor me regreso. Aquí, aquí. Sí, andamos ahí. Ok. Ahora, vamos a ver, pues también lo que son ah, en la parte central, ¿sí? Del libro, los que les comentaba, de donde se empiezan a narrar lo que son las fiestas anuales de Israel, ¿no? Aquí, ujú, ok, entonces me pasé, creo, ¿no? Sí, aquí, ahí está, ¿no? Ahí en la parte de abajo, ahí están las fiestas anuales de Israel. Sí, perdón, ya me había yo pasado. Sí, sobre todo aquí en esta sección vemos la expiación, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito más de lo que es la expiación, ¿no? Y probablemente en todo, no todo pecado y rebelión, perdón, de los israelitas sería cubierto a través de los sacrificios individuales, ¿no? Así que una vez al año el sumo sacerdote tomaba dos machos cabríos, que es la expiación, ahorita, y uno de ellos se le ofrendaba como purificación para expiar los pecados de todo el pueblo, ¿sí? En general, ¿sí? Todo el pueblo en general. Y el otro era llamado el macho cabrío expiatorio, ¿no? El sacerdote confesaba los pecados del pueblo de Israel y simbolizaba, o sea, sobre el, ¿cómo se llama? Sobre uno de los machos cabríos, le ponía la mano y lo sacrificaba, ¿no? En ese momento como este símbolo de los pecados, ¿sí? Del pueblo de Israel, ¿sí? Y entonces luego ponía sobre las manos sobre el otro macho cabrío, ponía las manos ahí simbolizando que sobre él era
ah, todo el pecado, ¿sí? Y sería enviado, ese se enviaba al desierto, ¿sí? De nuevo, este es una imagen poderosa, muy poderosa del deseo de Dios de que el pecado y sus consecuencias fueran quitados de entre el pueblo, ¿no? Y de modo que Dios puede vivir en paz entre todos ellos, ¿sí? El libro después concluye con que Moisés, uh, llamando a Israel a ser fieles a todos los términos del pacto, y describe las bendiciones de paz, abundancia que vendrían con el resultado de que Israel obedeciera las leyes, estas leyes, ¿no? Y también les advierte que si son infieles, pues deshonran a la santidad de Dios, ¿sí? Resultando pues un desastre, ¿no? Y eventualmente pues un exilio de la tierra prometida que fue prometida a Abraham, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces veamos un poquito también, vamos a ver un poquito lo que son las fiestas, ¿no? Por ejemplo, las fiestas solemnes y propósito de esta fiesta. Recordar que eran el pueblo de Dios. Y habían tres fiestas anuales. A ver, déjenme ponerlas ahí. Ahí estamos. ¿Sí? Dentro de estas fiestas, pues habían tres fiestas principales, ¿sí? Que son la Pascua y los panes sin levadura, ¿sí? Que es el 14 de Nisan, aproximadamente en abril. El día 15 comenzaban los panes sin levadura y el 21 terminaba la Pascua. Es interesante que esta fiesta que vimos eh, instaurada o sea, que se comienza en Éxodo, cuando parten, si se acuerdan, ahí se instituye esta fiesta de la Pascua, ¿no? 12 solamente podían ser celebradas por los judíos circuncidados, ¿sí? Eso lo podemos ver ahí en Éxodo 12:48, ahí lo menciona, ¿no? Que solamente los que eran circuncidados podían celebrar la Pascua. Así que durante los últimos años que el pueblo permanecía en el desierto, los niños que nacieron en este tiempo no fueron circuncidados, ¿sí? Esto lo podemos ver en Josué 5:5, y por tanto no celebraban la Pascua en el desierto, ¿sí? Hasta que posteriormente ya todos los nacidos del pueblo de Israel, ya una vez que llegan y crean Jerusalén y todo esto, ya se establecen, una vez que se establecen, ya comienzan a volver a circuncidarse, ¿sí? La segunda fiesta es la de Pentecostés, quincuagésimo, ¿sí? O 50 días después de la Pascua. Coincidía con el aniversario de la entrega de la ley de Moisés en Sinaí, en el monte Sinaí, ¿sí? Se celebraba para el día 6 de Sivan, o sea, junio, ¿sí? Pentecostés también se llamaba la fiesta de las semanas, la fiesta de las primicias o la fiesta de las cosechas. Deuteronomio 16, versículos 9 al 12. Y vemos la fiesta de los tabernáculos. Se celebraba el 15 al 21 del mes de Tishri, octubre. Esto es, perdón, 7 días después de, no, perdón, 7 días de celebración eran, ¿sí? Que consistía en habitar en tiendas durante una semana para recordar los días que pasaron en el desierto. ¿Sí? Estas son las fiestas de los tabernáculos, ¿sí? Y hacían como, mm, como pesebres, para que lo entendamos. Eran así enramadas,
o sea, hacían una cabañita, ¿sí? De puras ramas, enramadas, ¿sí? Y los techos también de rama, ¿sí? Y ahí vivían con sus animales, ¿sí? Y durante una semana, durante estos 7 días. Por eso, cuando María y José llegan a Belén y no encuentran lugar, se meten en un pesebre, que es una enramada de estas, que estaba hecho expresamente porque era la festividad de la fiesta de tabernáculos. Y entonces era normal que fueran y se metieran durante una semana en ese lugar, que era donde convivían con sus animales, ¿sí? Y pues ahí estaban, entraban y salían durante esos 7 días, pero bueno, ellos tuvieron que irse a fuerzas a uno de estos lugares para poder pues ahora sí que pasar la noche y que naciera nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Ahora bien, hay otras fiestas importantes, por ejemplo, como habíamos dicho, ¿no? El día de expiación era el día más solemne del calendario judío, ¿sí? Que es el 10 de Tisri, octubre. Este día no se podía trabajar, no había y había un ayuno obligatorio, ¿sí? Que era precisamente ese mismo día, el 10, ¿sí? Y los sacerdotes no podían entrar al santuario, ¿sí? Sino que se identificaban con todo el pueblo, ¿sí? De Israel. Entonces, como ahora el pueblo ofrecían sacrificios por sus pecados y el sumo sacerdote era el único que podía entrar, ¿sí? Y ofrecer el primero por su propio pecado, o sea, primero ofrecía uno por su propio pecado y luego el otro por el pueblo, ¿sí? No había la festividad de la luna nueva, ¿sí? Sí, ahí está, hasta el final ahí se los puse, ¿no? Nueva luna y fiesta de las trompetas. Cada primer día del mes se tocaban trompetas, era el primer día, perdón, ay, no, ay, perdón, se me recorrió esto. Era como les digo, cada primer día del mes se tocaban las trompetas. En el primer día del mes de septiembre, ¿sí? Se tocaban las trompetas como inicio del año civil, 1 y 2 de Tisri, octubre, ¿sí? Ahí es donde empieza el año hebreo, ¿sí? O judío, ¿de acuerdo? Luego había el año sabático, que era cada 7 años se guardaba un año y se aplicó desde Canaán. Este año se celebraba, se cancelaban las deudas, ¿sí? Y se dejaba descansar la tierra. Eso lo vemos en Levítico 25. El año judío, el año judío o el año de jubileo, ¿sí? Cada 50 años las heredades familiares eran rescatadas, los esclavos eran liberados, o sea, todo regresaba a su dueño, ¿sí? Original. Los propósitos no se enfatizaban los niveles sociales y el rico fuera más rico o el pobre más pobre, no, no, no. ¿Sí? Ahí mismo en Levítico 25 Dios fructificaba los años anteriores al jubileo, ¿sí? Para que ese año este, pudieran regresarse las tierras a sus dueños originales y los esclavos dejaran de ser esclavos, ¿sí? Ahora, si podemos ver ahí también en Levítico cómo muchos nos dicen es que el Levítico no encaja muy bien en todo esto de la historia, ¿no? Digamos que venimos de una historia de la creación, del éxodo, pero pues podemos ver que la narrativa sí tiene una continuidad, ¿no? Realmente, porque, por ejemplo, ahí podemos ver
lo terrible que puede ser el no cumplir el pacto, ¿no? O para expiar el pecado debe haber derramamiento de sangre, ¿sí? Entonces, ahí es otra parte importante, ¿no? De lo que ahí nos está diciendo, que de todo, o sea, ahí es donde se nos empieza a mostrar todo lo que lo que Cristo viene a simbolizar, ¿sí? O sea, lo que se estaba cumpliendo en Cristo, desde aquí lo estamos viendo. O sea, para el pecado, cómo perdonar, cómo el perdón del pecado, derramamiento de sangre, la santidad de Dios, podemos ver ahí, ¿no? La santidad de Dios. Dios hace distinción entre el inmundo y el limpio, ¿no? O lo inmundo y lo limpio. La gracia de Dios, Dios provee un camino de perdón y de restauración, ¿no? Hebreos 10:19. Desde ahí estamos viendo ya todo cómo se va encaminando todo, cómo iba todo viendo lo que Cristo iba a venir a cumplir, ¿sí? Toda esta ley, ¿no? Toda estas expiaciones y todo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Ese es el Cordero que viene a limpiar todo lo inmundo, ¿no? O sea, todo el pecado. Entonces, Él es el sacrificio máximo, ¿sí? Sí, o sea, no existe otro sacrificio más que el suyo. Acuérdense que estos sacrificios tapaban el pecado, no lo quitaban, tapaban el pecado, ¿sí? Pero Cristo no, su sangre quitó el pecado, nos quita el pecado, su sangre nos lava de todo pecado, ¿sí? O sea, no lo tapa, lo lava, nos lo quita, ¿sí? Pero no eso no nos da derecho de pecar más y más sabiendo que lo hacemos, no, al contrario, eso nos debe de dar la fuerza para decir, bueno, si Dios ya me dio todo esto, entonces lo que tengo que hacer es ser más santo, santificarme. ¿De acuerdo? Bueno, que Dios les bendiga y los cuide mucho. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.